Bienvenidas a este podcast que se va a llamar, bueno, no sabemos cómo se va a llamar todavía, pero algo así como Enigmas de la Ciencia. Vale. Me voy a cuarto milenio, Enigmas de la Ciencia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, claro, porque ¿cuál es el problema aquí? Que muchos científicos, muchos científicos cuánticos, teóricos de esto, pues tienen muchas teorías y se aproximan mucho al funcionamiento de la realidad, pero no saben nada de mística. Y muchos místicos, pues tienen una comprensión empírica de cómo funciona la realidad, pero no saben de ciencia. Y parece ser que los dos mundos nunca casan, ¿vale? Yo muchas veces cuando veo documentales de física cuántica, es como qué pena que, que esta gente no se haya leído, por ejemplo, el Espandakárica. Ya. Cuando siempre nos parece que cuando los científicos se ponen místicos, se ponen súper tristes espirituales, Sí, porque les falta el conocimiento del Tantra. No entiendo por qué nos han puesto a leer los sutras, porque creo que da explicaciones pues a temas que son un misterio, que los científicos no se acaban de explicar, y, y para nosotros está muy claro, ¿no? sí, está muy Porque claro. hemos leído los textos. De hecho, esta conferencia, como este podcast está siendo cada vez más relevante y lo ve mucha gente, esto va a ser, quiero es una llamada. Si hay por ahí algún físico cuántico o algún físico teórico que nos vea y que tenga un conocimiento sólido de la ciencia, por favor, que nos contacte para poder juntar a todo el mundo. Porque nosotros, es verdad que no somos unos frikis, que nos gusta mucho leer y ver series, ¿no? de todo este tema de física cuántica. Pero nosotros somos fuertes en la mística. Entonces, hacer una conferencia con alguien que sepa bien, bien, bien de eso sería lo más. Pero nosotros nos hemos tirado a la piscina y lo vamos a hacer igualmente. Sí, de hecho hicimos ya una conferencia de esto en nuestra escuela y tuvo bastante éxito. Claro, es un poquito para gente que ya sabe de tantra. Entonces esta vez la vamos a hacer de una manera más que sea accesible a todo el mundo y nos hace mucha ilusión. Y vamos a empezar por los temas mistéricos o misteriosos Sí, de, de- vamos a empezar por los enigmas más el- fundamentales de la física. sí, el primero sí que lo explico yo. El famoso experimento de la doble rendija, ¿no? Muy, muy sencillito para ponernos un poquito en qué estamos hablando. Pues en el nivel subatómico empiezan a hacer unos experimentos y crean como un muro con doble rendija, ¿no? Y lanzan por ahí las partículas y las partículas, Electrones. Electrones, ¿no? sí, a los electrones, vale, lanzan por ahí los electrones y crean pues, un dibujo que sería pues, lo que uno espera según las leyes de la física, como dos líneas, ¿no? Y se reparten más o menos como si hubieran tropezado con el muro, unos hubieran pasado, otros no, y crean dos líneas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no lo están observando, lanzan los electrones y los electrones crean un patrón de ondas. Algunos parecen que hubieran como atravesado misteriosamente el muro, pero no, es que los que atraviesan crean un patrón que no sigue las leyes de la física que nosotros nos esperamos, ¿no? Y ahí están, preguntándose por qué ocurre esto. Claro. Esto es muy loco porque entonces, ¿qué pasa? Que hasta entrar en el nivel subatómico, la física convencional, que habla pues, de un nivel más grande, ¿vale? Todo funcionaba pues, coherentemente, ¿no? Y de repente, cuando lanzas electrones que están por debajo de la escala periódica, ¿vale? Debajo de De los 118 elementos. de los elementos, cuando vas a un nivel de átomo, de átomo y por debajo, de repente, pues las cosas empiezan a ocurrir de manera diferente, ¿no? Entonces, eh, ahí se tiene en cuenta el observador, por primera vez en la física, ¿vale? O sea, una lámpara es una lámpara y está formada de unos partículas, independientemente que lo observe yo, tú o quien sea, ¿no? Pero a nivel subatómico, el observador tiene una influencia en cómo se comporta la materia, ¿vale? Entonces aquí empiezan las grandes preguntas. Aquí O sea, empieza la gran pregunta, o sea, o sea, ¿qué influencia tiene en la existencia de un observador? claro, o sea, tú lanzas electrones tú lanzas a una pared donde hay dos rendijas. Si no lo miras, hace un patrón de interferencias, como si pudiera estar en todos los lados. Y cuando lo miras, de repente se contractan, ¿vale? Se definen, el electrón define el viaje y crea un patrón de líneas otra vez, ¿vale? O sea, es un poco esto. ¿Y qué dice el Tantra de todo esto? Vamos a hablar de lo que es la meditación y de lo que es ser un meditador o una meditadora para el Tantra.
que además es curioso porque luego lo que para nosotros es ser un meditador, en el resto de vías espirituales es todo lo contrario. Bueno, o sea, hay una... Pero bueno, en principio para nosotros ser un meditador es salir de tu ser individual, o sea, quitar el observador. O sea, el observador es un punto de vista que yo creo con todo, con mi cuerpo físico y mis cuerpos sutiles, que crea un punto de vista a través de el ojo de una aguja, vamos, un punto de vista que solo lo tengo yo y muy y marcado, ¿no? Por todo lo que son mis significadores de la realidad, etcétera, ¿no? Y para nosotros meditar es quitar ese punto de vista, o sea, es quitarte de en medio, o sea, desligarte de toda de ese filtro que es tu ser individual. Entonces nosotros, por ejemplo, meditamos yendo con nuestro ser, con nuestra conciencia a la espacialidad, saliendo pues, del ser individual. Y, ¿Y qué ocurre? Que en este experimento queda claro que al quitar el observador hay una libertad. O sea, como que esas leyes rígidas de la física, que todos esperamos que funcionen de cierta manera, desaparecen ya la rigidez y de repente las partículas, los electrones, se empiezan a comportar con una libertad increíble. Para otras vías espirituales, creen que ser el observador de todo, quedarte así como observando todo sin participar y sin, digamos, sin juzgar, sin interaccionar, eso es la verdadera meditación. Pero para nosotros esa no es la verdadera meditación. Para nosotros la verdadera meditación va mucho más allá, que es quitar el observador. Y eso está escrito en, bueno, hay un texto específicamente que se llama el Spandakárika y luego em, otro texto que habla un poquito de lo mismo, pero como más desarrollado, que se llama el Spanda Sandoja, que habla de justo de esto, ¿no? O sea, de que hay un verso maravilloso que dice que cuando Shiva, que dice el benefactor o el que trae la paz o tal, abre los ojos, eh, el universo se funde en una infinita consciencia libre y cuando Shiva cierra los ojos, pues todo lo que es la dualidad, todo lo diferenciado, pues aparece, ¿vale? O sea, como que todo está eh, observado es una cosa y no observado es otra. Eso es. Entonces, claro, porque cuando hablamos de física cuántica, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Porque en esta conferencia vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande, luego vamos a ir creciendo. O sea, tú cuando ves, porque la física cuántica busca la naturaleza de la realidad, la realidad última. O sea, ¿qué hay en esta mano cuando yo lo miro muy de pequeñito y lo miro más pequeñito y más pequeñito, más pequeñito? ¿Qué coño hay aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, claro, estamos hablando de cómo se comportan las partículas subatómicas, estamos hablando de cómo se comporta Shiva. O sea, para nosotros eso es la base de la naturaleza, ¿vale? La esencia es la libertad independiente de la conciencia de Dios, ¿vale? Es Shiva. Entonces, claro, es muy difícil tratar de irte ahí a la física cuántica y no entrar en la mística, porque no puedes medir eh, la no dualidad, no puedes medir la gracia de la conciencia, ¿no? No se puede medir. Entonces, claro, se vuelven locos. Entonces, ¿qué pasa? Que el tantra, los tántricas en el fondo somos científicos, pero no somos científicos de manera intelectual, somos científicos de manera empírica. O sea, nosotros, según los textos, practicamos, según cómo pongamos la conciencia y según nuestra práctica continuada, introspectiva, pues estamos jugando con esas leyes, ¿vale? Pero en los textos nuestros aparece cómo funciona la conciencia, ¿no? Lo único que por el lado de la mística, en lugar de por el lado de la ciencia, ¿no? Pero en realidad tenemos mucho que aportar en el campo porque nosotros pues, lo investigamos de manera práctica, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto que se repite tanto de Shiva y Shakti, ¿no? La consciencia y la vibración? O sea, para empezar, todo esto de Shiva y Shakti no quiere decir que tengamos que hacer el amor en parejas heterosexuales para iluminarnos, eso ha quedado claro. Entonces, ¿qué significa Shiva y Shakti? Shiva y Shakti significa Shiva, la conciencia, digamos que algo que ordena, que ordena la realidad, y la energía es la Shakti, ¿vale? Pero son inseparables, o sea,
Eso es muy importante. Muy importante, gracias. Sí, de hecho deberíamos empezar por ahí. O sea, para el Tantra, todo se crea a partir de la consciencia y la vibración. ¿Qué es la consciencia y la vibración en términos físicos? En un átomo, ¿vale? Están los protones y los neutrones que forman el núcleo y el electrón dando vueltas, ¿vale? Dependiendo del número de electrones, pues son los elementos de la tabla periódica. Entonces, Shiva es el que dice cuántos electrones dan vueltas alrededor del átomo. ¿Y a qué velocidad? Es a qué velocidad, a qué ¿Y distancia. con qué órbitas? Y todo Efectivamente, esto. es el que ordena la materia, ¿vale? Ordena la energía. Es como que luego en realidad, si miras dentro de un neutrón y un electrón, te das cuenta de que materia no hay, es energía, ¿no? Entonces, y la Shakti es la energía. Entonces, la energía, que es las partículas, y la consciencia que ordena las partículas, crean los 118 mundos, del que se habla en el Tantra, que esto no lo hemos leído en ningún texto, pero nosotros estamos casi seguros de que es así. Los 118 mundos equivalen a los 118 elementos de la tabla periódica, ¿vale? ¿Y qué pasa? Antes de los 118 elementos de la tabla periódica es no dual, o sea, es energía libre, voluntad independiente, es mística. Después de los 118 elementos ya empezamos a hablar de el mundo humano, El mundo, la realidad humana. la realidad humana, y que ya es rígida y que ya podemos predecir. Eso es. Podemos predecir. Y eso ocurre aquí, según el Tantra, a través de las purusas. Efectivamente. O sea, una vez que, digamos, lo que dice el Spandakarika, que es maravilloso, es ¿qué es ese spanda? ¿Qué es esa vibración que hace que todos los átomos trabajen para crear esta realidad? ¿Qué es esa vibración? Es algo que está antes y es algo que hace que tus sentidos, tu mente, o sea, todo lo que tú eres como con este cuerpo físico y este cuerpo energético, digamos que cobre vida. O sea, mis sentidos no percibirían nada si no hubiera una fuerza que cobra vida, entra como a través de mí, y una vez que pasa por una purusa, por un alma individual, va y percibe pues todo el mundo físico creado a través de los 118 mundos o 118 elementos, ¿no? Y entonces ahí de repente todo funciona de una manera que Estable. podemos predecir, Sí. completamente predecible. Sí, porque tú ves aquí un vaso y yo también veo el vaso, ¿no? Claro. Pero, ¿hablamos de eso ya? Sí. O sea, ¿tienes alguna agenda? No sé. Si... No, seguimos pues espontáneamente. superamos. Habla de las purusas que te Venga, gustan. sí, a ver, entonces, ¿qué pasa? Según el elemento de la doble rendija y otros muchos elementos, o sea, perdona, según el experimento de la doble rendija y otros muchos experimentos, la física tiene claro que esta realidad existe porque nosotros existimos, ¿vale? O sea, todos los átomos que forman esta sala son así porque nuestra presencia, el hecho de que nosotros estemos aquí, concretan la realidad, ¿vale? Pero en realidad esto es así porque nosotros estamos aquí. Si hubiera un gato, ¿vale? El gato concreta otra realidad para el gato, ¿vale? Pero la realidad más real no es ni la mía ni la del gato, ¿vale? Es lo que sea, ¿no? Pero que cada uno, o sea, que digamos que los ojos, ¿vale? No son cámaras, porque los ojos, si te puedes investigar, son cámaras, no sé si eran de 130 y pico megapíxeles. Bueno, no sé cuánto, me he inventado, pero Puede que se puede medir. puede Se fuera puede eso. medir. O sea, pero no son cámaras que observan las cosas como son. Son cámaras que observan un mundo antes concretado por el hecho de que nosotros existamos. Es decir, por ejemplo, esto ya viéndonos allá adentro de la mátrica, ¿no? Un tercio del cerebro está ocupado en, todo el rato con impulsos eléctricos, ocupado en generar lo que es la vista, ¿vale? Si esto fuera una cámara de lo que hay, no necesitamos un tercio de nuestro cerebro para nada, ¿vale? Lo que estamos haciendo es procesar, estamos creando la realidad que el cerebro luego, o sea, que el ojo luego observa, ¿vale? Entonces, esto no es un misterio. Luego, si queréis en comentarios me preguntáis y os puedo enseñar documentales donde esto está, ¿no? Entonces, el caso está que, de acuerdo al Tantra, esto lo tiene clarísimo. O sea, el Tantra dice que la realidad se genera cuando Purusa entra en contacto con Prakriti, ¿vale? Prakriti es la naturaleza, es todo, ¿vale? Cuando hay un Purusa, un alma individual que nace dentro de la naturaleza, esa combinación de Prakriti y Purusa, el tejido y el tejedor, lo que llaman en el Tantra, hace que crea todo lo que se llama Maya, ¿vale? Toda la realidad, digamos, diferenciada, ¿vale?
Entonces, claro, ¿quién crea esto? ¿Cómo se crea esto? Pues ahí está la mística, ¿sabes? Entonces, claro, cuando intentas analizar esto científicamente sin la mística, pues te vas a pegar contra la pared, obviamente, no vas a poder Sí. solucionarlo nunca. O sea, hay mucho esta interrogante, ¿no? Que qué es realmente el ser, ¿no? Claro, Y claro, es porque se creen, buscan como un ser individual antes de que se crea toda esta realidad, pero es que antes no hay un ser individual, antes hay el ser universal. Eso es claro. como lo ve el Tantra. Antes Shiva entra a través de tus sentidos y crea toda esta realidad que obedece a ciertas leyes. Pero cuando vamos atrás, ya nada obedece a esas leyes. Entonces, ¿por qué meditamos? Claro, porque dice, pues sí, hemos sacado todas estas conclusiones a través de los textos. Bueno, los shivaitas se dedicaron a hablar de todas estas cosas que luego coinciden increíblemente, incluso dan respuestas más profundas a los científicos modernos. Y claro, pues voy a explicar una cosa que yo creo que es importante para que entendáis por qué meditamos, ¿no? ¿Por qué practicamos? Pues porque no queremos que al lanzar los electrones repitamos un patrón todo el rato el mismo, todo el rato esperable, ¿no? O sea, ¿cómo es la experiencia humana? Si eres una persona muy mainstream, tú puedes deducir, o sea, puedes saber cómo va a ser tu vida y casi sin fallo, ¿vale? O sea, vamos a ir con una sucesión de años, de temporadas, primavera, verano, otoño, invierno, tal. Bueno, viene la Navidad, fiesta, viene el verano, tal, te mueres, ¿no? ¿Y qué hacemos meditando, no? Y además es como que siempre estamos como una historia en los tres tiempos, ¿no? Porque tenemos muy claro cómo ha sido nuestro pasado y podemos predecir nuestro futuro. Y eso es una sensación de no libertad horrible, ¿no? Entonces, realmente los meditadores, o sea, ¿por qué practicamos una vida espiritual? Porque o sea, en el caso del Tantra, ¿no? Es para salir Del el encorsetamiento. encorsetamiento que te da haber pasado la energía de Shiva a través de tus sentidos y que ya esté colapsada. Entonces vamos como atrás, ¿no? Tú le llamas antes, ¿no? Como antes salimos de nuestro ser individual y entonces de repente nuestra vida, como los electrones hacen ondas de una manera mucho más creativa y mucho más sorprendente, pues nuestra vida se vuelve más sorprendente. Podemos hacer magia. O sea, ¿por qué los yogis, las yoginis tenían siddhis, tenían poderes? Porque iban directamente antes de que se colapsara todo en la materia, en los 118 elementos, y desde ahí jugaban con la realidad. Claro, esto es importante. ¿Dónde está el hueco? ¿Vale? ¿Dónde está el hueco aquí, no? Porque nosotros estamos aquí y es que es verdad que la vida de las personas es súper predecible. O sea, si tú eres una mujer de clase media o media alta, te vas a casar con un tío que también sea más o menos de la misma clase, heteropatriarcado te va o sea, la pasión y el amor en 3 años como mucho se te van a ir. Vas a tener hijos, no sé qué. O sea, que es que la vida de las personas es un calco una de otra, ¿eh? O sea, es un calco, de verdad, ¿eh? Entonces, para salir del calco y para romper todas las estructuras que nos oprimen, pues tienes que hacer magia. ¿Cómo se hace la magia? De acuerdo con el Tantra. Esta realidad, pues se crea en tiempo real. ¿Vale? En tiempo real, cada uno que esté viendo el podcast está, ¿sabes? Está pasando esto, ¿no? Está materializando todo lo que ve, ¿no? Voy a hacer un inciso. El trabajo de conciencia es muy parecido a la física, porque lo que nosotros queremos hacer es entender cómo funciona la conciencia, el funcionamiento de la conciencia y el funcionamiento de la física. Queremos saber cómo funciona la conciencia, porque si tenemos si estamos alineados con cómo funciona la conciencia, ¿vale? Podemos utilizarla a nuestro favor y realmente gozar y vivir y crear y estar en el océano de néctar para el Tantra, ¿vale? Si nosotros tenemos, pues tú fíjate que el Tantra no dice que seamos imperfectos o que haya que mejorar nada del ser individual. Dice que el sufrimiento se crea porque tenemos malentendidos de cómo funciona la conciencia, ¿vale? Entonces, en realidad, somos como si fuéramos físicos, físicos que no sabemos cómo funcionan las cosas y que eso causa dolor porque no podemos manejarnos en este mundo dual, ¿vale? Entonces, quiero hacer ese inciso porque creo que es importante que para el Tantra o sea, estamos en la misma línea que los físicos, solo que de manera empírica y no intelectual, ¿vale? Dicho esto, ¿por dónde me iba? ¿Qué me he quedado? No sé, tú ya te has perdido, pero yo a colación de esto diré pues el gran temazo de la no dualidad, ¿no?
Espera, la diferenciación. Bueno, sí, espera, creo que lo he cogido, lo he cogido. cogido. Entonces, ¿qué pasa? Vale, entonces, queremos, entonces, desde el punto de vista tántrico, ¿cómo podemos escapar a lo determinado, a los condicionamientos sociales y a todo esto? Pues esta realidad se crea, ¿no? Se crea, se crea en tiempo real. O sea, nosotros cuando vamos a interaccionar con ella ya está creada, ¿vale? Pero no se crea instantáneamente. Se crea en milésimas de segundo. ¿En cuánto tiempo? ¿Vale? Por eso, entonces, ¿qué pasa? Siempre se habla de estar presente. ¿Qué es estar presente? Estar presente es poner la conciencia en un lugar muy cercano a la creación, ¿vale? A la vibración que crea esta realidad. Más cercano, ¿vale? ¿Qué es más lejano? Más lejano es perderte en los objetos, o sea, perderte en el pasado, en el futuro, pues es que yo, mi madre, o sea, ahí te pierdes, ¿vale? Te pierdes dentro del mundo creado, ¿vale? Porque dentro del mundo creado está el mundo creado físico, que es el primer nivel de creación, que esa creación está ligado a lo universal, ¿vale? Porque no lo creas tú, se crea a través de ti, ¿vale? Y luego dentro de este mundo creado están las creaciones egoicas, que si las creas tú, pues yo puedo crear. Venga, voy a pensar en un elefante amarillo y lo creo, ¿no? Ese mundo mental vive en el mundo físico ya creado. Es como un segundo nivel de creación, ¿vale? Entonces nosotros queremos, evidentemente, salir del segundo nivel de creación, porque eso ya es un enredo dentro de la mátrica, y sincronizarnos con el primer nivel de creación. Entonces estamos más cerca de ser universal, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, una práctica de espanda cárica. Tú ves un foco, ¿no? Por ejemplo, o un vaso o una taza, y tú puedes decir, esto es una taza, está hecha de mármol o de arcilla y es blanca y con todos los significadores. O puedes parar la mente y entonces en vez de una taza vas a empezar a ver una mancha blanca, ¿vale? Si quitas el interpretador, ¿vale? Y luego si desenfocas un poco, lo que te va a quedar es una impresión de la taza, ¿vale? Una impresión, como lo que tengo atrás mío, ¿no? Tengo una impresión de lo que hay atrás mío, ¿vale? Y si me voy antes de la impresión, hay vibración. Esa vibración es el expanda. Esa vibración está más cerca del momento de creación de esta realidad. Y así practicamos nosotros. Sí, el Spandakárika dice que pase el spanda, o sea, la vibración a través de ti y te permita percibir pues, las cámaras, el suelo, el techo, es algo que ocurre sin que tú tengas nada que ver. O sea, entonces, claro, cualquier cosa que tenga causa-efecto de la realidad ocurre ahí, no ocurre después, ¿vale? Después ya todo está rígido. Entonces, lo que iba a hablar antes, de lo que habla, cómo se rompe la dualidad, ¿no? ¿Qué es la no dualidad? La no dualidad es salir de esa diferenciación de sujeto-objeto. Entonces, hay otro texto maravilloso que se llama Pratavignerdayam, o algo así, que es dificilísimo de pronunciar, que dice que todo el sufrimiento y toda la contracción del ser humano se crea por la interacción con los objetos, ¿no? De conciencia. Entonces, claro, pues al final ser el meditador es dejar de ser yo sujeto, percibo a toda la humanidad, a ti que me estás escuchando como un objeto, y entonces voy atrás, voy a esa energía de Shiva que da vida a mis sentidos y de repente me fundo con la realidad. Antes de que se cree esa percepción y esa diferenciación, ahí está el poder de la meditación. Entonces, todas esas personas que creen, bueno, que hay vías espirituales enteras basadas en esto, en estar meditando como solo soy un observador, pues son muy limitadas. O sea, se supone que lo que nos tiene aquí sufriendo son 3 tipos de impureza. Una, la más básica de que existe esta realidad y que yo la percibo. La segunda es ya como todo el conocimiento diferenciado, esto es un vaso, esto es una taza, esto es un pino. Y luego ya el tercer nivel de impureza, que sería karma mala, porque ya genera karma, es esta taza, la odio porque me la regaló mi madre, que me cae fatal. Eso ya, o sea, en cuanto que estás en esa impureza, ¿no? Pues ya empiezas a generar karma. Entonces empiezas a actuar pues a intentar manipular la realidad porque te sientes oprimido por la realidad. Entonces, hay toda la teoría maravillosa del Spanda y lo que llaman el Mahamudra es que nosotros ya estamos bañados en néctar de alguna manera, pero que la fuente del néctar, la fuente del gozo de esta existencia, la tenemos como tapada, como si nos hubieran puesto un tapón de corcho que se llama el sello Mahamudra.
pero que si somos capaces de destapar ese sello, inmediatamente vamos a experimentar, bueno, se me pone hasta la piel de gallina hablando de esto, vamos a experimentar el gozo de que simplemente somos un pequeño punto de vista a través del cual Shiva se experimenta a sí mismo, porque le divierte, porque le apetece tener tu punto de vista y el de todos los seres sensibles. Y cuando te das cuenta que simplemente estás en esas oleadas de energía y que todo lo que te está ocurriendo son oleadas de energía, te relajas, sufres menos y si consigues además ser una meditadora bien heavy ahí, fuerte y con habilidades, puedes, digamos, moldear la realidad a tu antojo. ¿Se puede moldear la realidad a tu antojo? Vamos a hablar de, Sí. vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, claro, el otro gran enigma de la ciencia. Los átomos, tú miras un átomo, bueno, una partícula subatómica, y a veces está y a veces no está. Entonces, gran pregunta de los científicos. ¿Dónde están los electrones cuando no están? Porque un electrón puede estar y además puede estar en dos lugares a la vez. O estar o no estar, ¿no? Entonces, esa es otra gran. Hay muchos estudios que hablan de esto. ¿Dónde está el electrón, no? Eso es el parpadeo de Shiva, Eso, pues lo que llamamos el parpadeo de Shiva. O sea, porque todo está ocurriendo y no ocurriendo en la realidad. O sea, si vamos a la partícula subatómica, bueno, si vamos al mundo subatómico, nos vamos a dar cuenta que, curiosamente, como dice el shivaísmo Cachemir no dual, todo es vacío. Vamos, hay poquísimas partículas que ocupan un mínimo espacio y todo lo demás es vacío. Qué sorprendente, ¿no? Y las pocas partículas que hay están y no están. Entonces, ¿por qué fantástico? Menuda movida. Menuda movida, ¿no? Entonces, claro, o sea, es que digamos que Shiva está existiendo y eso se está colapsando o no colapsando. Y como dice el primer verso de Spandakarika, pues Shiva es en su parpadeo, pues una vez emana la partícula y otra vez no la emana. Mira, y hay yo creo que aquí también hay un error de base, porque, y además es un error de base y de esto hay que hablar, porque porque la ciencia, es que la física cuántica se va a dar de hostias hasta que no aprenda algo profundo dentro de cada científico. Porque mira, la física cuántica se parece mucho a la Advaita Vedanta, en el sentido de que son todo hombres, bueno, los conocidos, y es una vía que con muchas ínfulas ellos quieren saber cuál es la realidad, ¿vale? Ellos están buscando la verdad absoluta, esencial, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el error de base? Que la están buscando como si no estuviera ya aquí. Y entonces eso les va a mantener en un bucle de dualidad eterno, buscando algo que no se puede encontrar porque no existe. O sea, no existe la realidad subatómica. Por eso cuando vas a buscarla, haces así, porque no está. Porque la realidad subatómica solo es el universo en potencia, ¿vale? Es una potencia. Entonces, Solo podría ser conocido por el ser universal, nunca por un ser individual, claro, de alguna manera. claro. Entonces, si tú no te pones en contacto con algo fuera de tu ser individual todo el tiempo, o sea, si no sales una y otra vez de tu ser individual, esa comprensión, yo creo que es casi imposible. No, pero aparte, no es que es imposible, es que no tiene sentido. O sea, en el sentido a ver si me explico. Siempre los tibetanos buscan el Atman ahí, inmutable, no sé qué. Los científicos buscan la esencia de la realidad y tal. Y es que no nos damos cuenta a ver si me explico. De que el mundo de antes de la construcción de los elementos de la energía periódica y el de después es el mismo mundo. Ahí está la no dualidad. Por eso es importante practicar una vida no dual. O sea, que es que estamos buscando cosas que solo están en nuestra cabeza. O sea, son pensamientos, son proyecciones, es una lógica. Pero la lógica no significa que sea real. Claro, y más para el tantra eso no está separado. O sea, Eso voy. el mundo dual no está separado, o sea, la Satki no está separada de Shiva. Claro, El mundo de la dualidad no está separado del otro mundo donde no funcionan las reglas de la física. claro. O sea, al final, ¿qué busca un practicante espiritual? Busca el sentir la gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la consciencia ordenadora de la realidad física, ¿vale? Buscan a esa consciencia ordenadora, ese ser universal, ¿vale? Ese todo. Eso busca un meditador. ¿Y qué busca un científico? Lo mismo. Busca lo mismo, pero claro, él no sabe que lo que el científico busca, la esencia de la realidad, es un estado de gracia y una comprensión de que todos somos uno
y que ahí está, ¿sabes? Como un sentimiento de gracia y de que al final nuestra verdadera naturaleza es todo lo que hemos buscado y que somos inmortales y todopoderosos y omniscientes. O sea, esto no lo sabe el científico, ¿vale? Él está buscando ahí con, con un microscopio, pero o sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que ese sentimiento de gracia, esa esencia de realidad, está en la realidad, ¿vale? Porque la no dualidad no está separada de la dualidad, la materia no está separada de la consciencia, lo buscado no está separado del buscador. Y ahí es cuando todo colapsa. Entonces, ¿quién es realmente el científico cuántico, el físico cuántico que ha logrado realmente entender cómo funciona la consciencia? Las personas despiertas. Sí, Abhinavagupta tiene una frase maravillosa en un texto que dice que no hay nada en el universo que yo no esté experimentando en mi cuerpo. Claro, porque habla del cuerpo cósmico. Entonces nosotros, una de nuestras prácticas, ¿no?, es sentir esa vibración de los átomos, porque esa vibración es una. Esa vibración te saca de la separación. O sea, aquí hay una vibración más densa, en el espacio hay una vibración menos densa, luego llega Juanjo, luego la pared, pero esa vibración de los átomos es una y no se puede separar, ¿no? Entonces, para nosotros conectamos con esa vibración así, a modo de escalofrío, mediante nuestra meditación fuera de la identificación con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones, e inmediatamente, mira, o sea, se me pone la piel de gallina, así completamente, porque entro en una vibración y la loca fantasía de que estoy separada de Juanjo, de la pared, de Blas con nuestro cámara, inmediatamente desaparece esa ilusión. La ilusión de separación desaparece a través de las técnicas del Tantra. ¿Por qué? Porque la vibración es una. Y además la vibración no puede estar separada de la consciencia. O sea, si hay una frase repetida en los sutras es que igual que, esta por ejemplo, ¿no?, que igual que la llama no puede estar separada del fuego, los poderes de Shiva, o sea, la vibración de los átomos no puede estar separada de Shiva. Y la Satki tampoco puede existir, o sea, el mundo real no puede existir sin lo que emana el mundo real. Eso es, efectivamente. Y está unido. Entonces, sí estamos emanando el mundo real. Sí podemos cambiar la realidad. ¿Podemos cambiarla desde nuestro ser egoico? Imposible, porque yo una vez que salgo fuera de mi ser individual, que es cuando tengo poder para que pues los electrones estos hagan patrones bellos, creativos y diferentes, inesperados, solo ocurre fuera de mi ego. Claro, y Eh, ese es el eh, problema, que es que la física actual tiene un problema de ego. pues todo, y la No, pero en espiritualidad tiene un cuanto problema sí, de todo, ego. total, obvio, ¿no? Todo. Pero en cuanto a no, pero que los científicos no, a ver, más tecnología, más, ¿sabes? No sé qué, y si no se dan cuenta que si quieren llegar al fondo de la cuestión, se tienen que mirar dentro, ya cuando hablamos en términos cuánticos, ¿vale? Sí, entonces, y luego también una cosa muy interesante que se nos ocurrió ayer, además, fue que, claro, ¿qué es la energía nuclear, ¿no? ¿Qué es la Más energía atómica? Pues claro, si Shiva, que es el que está haciendo que los átomos giren de determinada manera, o sea, si nos vamos al nivel atómico y desmontamos la estructura del átomo, ¿qué hacemos? Pues despertamos la energía de Shiva desde nuestro ser egoico. Y claro, pues ¿qué ocurre eso? Pues crea una destrucción, porque así va, no le mola un pelo que vengas tú a desmontarle, ¿sabes? Todo el entramado increíble que te hace existir, que hace que tengas tu existencia de mierda y tú vas y la desmontas y creas una destrucción. O claro, sea, es que el ego humano es repugnante. mira, esto es muy fuerte. Toda la energía, fíjate la maravilla de la creación, toda la energía que hace falta por montar todo el universo, ¿vale? Que somos un planeta dentro de un sistema solar, dentro de una galaxia, dentro de millones de cosas. Esto es una movida muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Toda la energía de los agujeros negros, de todo, ¿no? Muy grande. Entonces, todo eso lo crea Shiva, ¿vale? Shiva Shakti. Claro, a nivel subatómico, la primera estructura que empieza a ser dual, es los elementos de la tabla periódica,
¿vale? Porque antes de eso es potencia, ¿vale? Son las cuerdas estas que están dentro de los quarks, no sé, bueno, en fin. Em, vale, Shiva Shakti, ¿vale? Shiva Shakti. Shiva Shakti hace que los protones y los neutrones estén juntos, ¿vale? Es la esencia, cuando empieza la forma física, ¿vale? Hace que los protones estén juntos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la mayor, claro, la mayor fuerza que hay, la fuerza más potente que existe en el universo conocido, es la fuerza que une los protones y los neutrones dentro del átomo? Es una fuerza inmensa, porque es el pilar básico de todo lo que estamos experimentando ahora mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú cuando separas eso, tú fíjate, si tú separas el protón de neutrón de 1 kilo de uranio, Hiroshima. ¿Vale? La fuerza que se desencadena de separar el electrón de 1 kilo de uranio, ¿vale? Claro, porque es la fuerza primordial del creador, ¿vale? Y si separas eso, a lo mejor de 1 tonelada, pues te cagas el planeta, ¿sabes? No sé. Entonces, claro, pero esas son las fuerzas que están generando esta experiencia, que son mágicas, son fuerzas mágicas que si tú puedes conectar con ellas, pues vives la gracia. Eso es interesante. Y el famoso ¿tú creas tu realidad? ¿Podemos realmente cambiar la realidad? Tú no, o sea, como seres individuales, no. Claro, Bueno, esa sí, hay una frase famosa mía que le hace mucha gracia a la gente. sí. Claro, porque, o sea, a ver, o sea, que tú solo puedes, tú como ser individual, yo como Juanjo, solo puedo concretar la realidad a mal. No puedo concretarla bien, ¿vale? Porque si se concreta bien, no viene de mí, viene de la consciencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. ¿Y qué es qué es ser sibaíta? ¿Qué es ser un tántrica para nosotros? Es quitarte tú de en medio y dejar que Shiva, que crea toda esta realidad y sabe mucho más que tú, de alguna manera te canalice, porque tú te quitas de en medio a través de las técnicas de meditación, y entonces ahí sí que puedes cambiar la realidad. O sea, cuando tú te quitas de en medio, haces esta cosa que ayuda a destapar el sello que te sella de experimentar el gozo de la creación, que se llama Mahamudra, pues lo que tienes que hacer es no pensar en el pasado, no pensar en el futuro, no pensar en el presente, que también es un pensamiento, dejar de manipular la realidad, dejar de controlar y relajarte ahí. Y entonces ahí es donde de repente Shiva te canaliza y la vida te va increíble. Porque nuestra vida, ya que estamos aquí, queremos tener una buena vida. O sea, no somos la típica vía espiritual, que tu cuerpo es un saco de escombros, que al final esta vida mejor que te apartes de todos los objetos sensibles porque te crean deseos y te crean turbiedades y te hacen sufrir, ¿no? Entonces te apartas de todo, te quedas como una lechuguita ahí y ya cuando te mueres haces el tránsito. Eso no es Shivaíta, para nada. Nosotros creemos en o sea, el éxito espiritual y nos gusta también y buscamos, y es parte de lo que recogemos, de los frutos que se recoge con el Tantra, es tener una buena vida. Muy claro. Porque es que si tú no tienes una buena vida, o sea, si no tienes, digamos, un poco de éxito mundano, ¿cómo vas a meditar? Si estás ahí Eh, luchando por tu supervivencia. y mira, o sea, esto es. A ver, es que yo flipo cómo la gente se puede dedicar a cosas que no sea esto, de verdad. O sea, yo es que yo tengo una ahí, yo soy un devoto de corazón de la consciencia y no podría hacer otra cosa que no sea esto. Pero flipo cómo la gente puede enredarse en el mundo dual y no prestar atención a lo verdaderamente importante. O sea, a lo verdaderamente importante. O sea, lo verdaderamente importante es. O sea, claro, porque o sea, ¿por qué se crea la mente Hankara, el ego, ¿no? ¿Por qué se crea esa mente que te dice, yo sí puedo con esto, no sé qué, mi pasado lo pasé muy mal, y todo será en el futuro, y tengo miedo a esto es así, no sé qué, todo condicionamiento? ¿Cómo se crea? Se crea porque no estamos entendiendo cómo funciona la realidad. O sea, la mente es una consecuencia de un malentendido a nivel físico, o sea, a nivel de física cuántica, a nivel de ciencia, a nivel de cómo funciona la consciencia. Entonces, claro, o sea, es imposible alcanzar la felicidad si no se toca ese estado. Y para tocar ese estado, dentro de toda la confusión de esta sociedad y de toda la violencia que hay, de toda la mierda que hay, necesitas una guía, necesitas un mapa. Un mapa que te diga, aquí no, aquí sí. Y una No, brújula. no te pegues a los objetos de conciencia. Ten cuidado con esto. La familia, no sé qué. O sea, necesitas un mapa para que vayas saliendo del mundo dual y conectes con esa potencialidad, ¿no? Pero es que es. O sea, que no se puede, si no. No se puede. Todo el mundo piensa que sí.
Pues todo el mundo piensa, porque tiene un ego sobredimensionado y dice, no, yo lo voy a hacer diferente. Yo sí voy a tener una relación y voy a estar apasionado, voy a follar de puta madre toda la vida. Yo sí voy a tener un trabajo que me vaya a satisfacer. Yo sí, no sé ya, yo sí, pero no. No, porque están todos viviendo en la realidad ya concretada, que ha sido concretada para ellos y no saben salir, porque no hacen el esfuerzo activo para salir a la potencialidad que le va a dar la libertad. Están ya configurados por Shiva, están ya determinados Sí, a ser copias de unos de otros. y con cada manipulación que haces de la realidad, cada vez que manipulas la realidad e intentas controlar, te alejas más. Claro. Te alejas más de Shiva. O sea, digamos que o sea, tu futuro se hace más rígido. El sello que tapa, que no permite que sientas el gozo de la creación, se aprieta más. Cada vez que intentas mejorarlo. Y tú piensas que eres libre. Sí. ¿Sabes? Tú piensas que eres libre porque tú estás ahí consumiendo objetos de conciencia, haciendo lo que te haga desde tu experiencia pasada y futura y tu ego personal, y lo que estás haciendo es concretar átomos. O sea, estás definiendo la realidad en lugar de salir de tu ser individual y conectar con lo indiferenciado. Y cuando conectas con eso, lo siento, no eres tú. Ya no eres tú. O sea, si te quieres mucho a ti mismo, esto no es para ti. Esto va de destruirte en pro de la energía que crea el universo. Así que si no queréis añadir más barrotes a vuestra cárcel, Claro. podéis practicar tantra. Porque todo lo demás que creemos que hacemos libremente para mejorar nuestra vida son más barrotes a nuestra cárcel. Ahora, Y nos falta un tema, Vale. claro, un tema que ha sido objeto de estudio no solo por la ciencia, sino por la filosofía también. joder. ¿Qué es la realidad? Uf. Ah, bueno. Era ese, que hay que hablarlo ya para terminar. Venga, pues dale, ¿Qué es la realidad? dale. Claro, nos creemos que la realidad es, claro, yo lo que yo experimento a través de mis sentidos. Pero como ya ha empezado ahí a adelantar Juanjo antes, estuvimos viendo una conferencia muy interesante que dice que la tercera parte de tu córtex frontal está ligada al sentido de la vista. Entonces yo no soy una cámara, soy una cámara con un pedazo de software Claro, claro. que cambia todo, toda mi de percepción, esto, que crea toda mi de percepción. esto ya hemos hablado. O sea, Sí, pero somos- ¿qué es la realidad es un realmente? software. O sea, nosotros vivimos en un software que crea nuestra existencia, ¿vale? Tú fíjate que cuando eres un niño, los niños no tenían software definido. Ven como borroso, están pasando de la dualidad a la no dualidad. O sea, perdona, de la no dualidad a la dualidad. Y luego cada vez, pues el software se va haciendo más concreto, ¿no? Y ese software, pues se le va añadiendo upgrades, ¿vale? Mejoras de condicionamiento, de pensamiento, de futuro, de pasado, de la mente, ¿no? Entonces la mente se mezcla con lo físico y crea la realidad que estamos ahora, ¿no? Ese es el software. Pero la realidad, claro, pero es que esa pregunta está mal hecha. Esa pregunta es lo que decía yo antes, esa pregunta está mal hecha porque es como, vale, pues, la gente dice, vale, esto no es la realidad, esto es una realidad humana, ¿no? Porque, claro, todos los seres humanos concretamos de la misma manera. Entonces, aunque yo vea esta bola de cristal, o sea, aunque esta bola de cristal sepamos que realmente esto no es una bola de cristal, esto es algo, pero todos la concretamos de la misma manera. Entonces parece que está aquí, pero no, aquí no hay una bola de cristal, hay otra cosa. Eso es lo que dicen los físicos. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, Yo creo que aquí, o sea, quiero decir, claro, es complicado. O sea, ¿qué es la realidad? O sea, claro, porque ahora si ve aquí un ratón y ve la bola de cristal, va a tener una experiencia diferente, un mosquito, un insecto, lo que sea. Todos tienen experiencia diferente. ¿Por qué la nuestra es mejor? La nuestra es mejor. La nuestra es diferente, es una más, ¿vale? O sea, hay que salir también del egocentrismo de que desde el punto de vista humano es el punto de vista más real. No es así, no es el más real. Es el más adaptado para la supervivencia, pero no es el más real, ¿vale? El más real es, o sea, quien ve la realidad de esta bola, pues será feliz. claro, por eso hay un sutra que dice que con el adecuado punto de vista, o sea, con el Claro. conocimiento adecuado, una piedra, una bola te puede enseñar algo. Te puede enseñar todo, te puede enseñar todo el conocimiento. Y claro, y una cosa interesante que decía, claro, porque es que, claro, o sea, nosotros hemos desarrollado este software para la supervivencia y la dominación de otras especies, no para la realidad. O sea, este software nuestro humano no es el más real, no, o sea, no es el más cercano a la realidad, es el más adaptado para follar Reproducirse. gobernar, ¿vale? Y gobernar a todas las especies. Para eso es el más adaptado, pero no es el más adaptado para ver la realidad como es. De hecho, te diría yo
que nos hemos especializado tanto en conquistar Sí. y en tal, que estamos muy alejados de la realidad, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo los conejos que tengo aquí, que le das de comer y luego se toman panza arriba, en un estado súper relajado, seguramente un conejo esté más cerca de sentir la gracia de Shiva que nosotros, que tenemos que estar una puta vida entera practicando para poder tener un atisbo de lo que es la realidad, o sea, como el océano de néctar. Pues que nos hemos volcado precisamente en el control y en la Claro, manipulación de la realidad. Entonces somos el ser de toda la creación que más sufrimos. total, es así, Esto es una realidad muy densa para nosotros, total. porque todos nos hemos enfocado a dominar el planeta Claro, y reproducirnos como claro, conejos, precisamente. Pero efectivamente. Pero por eso, nosotros como especie, humana, ya está, nos han metido ya hasta la antropología. Nosotros como especie somos los mejores capacitados para, pues eso, para sobrevivir, conquistar y desarrollarnos, pero no para ser felices. Porque la felicidad está relacionada con ver la realidad como es, ¿vale? Entonces, y nuestro software está muy alejado de ver la realidad como es. Porque la realidad como es eterna, infinita, omnisciente, omnipotente y maravillosa. hay otra cosa que se habla en el Tantra que se llama estado de Nirvikalpa. O sea, Vikalpa son los interpretadores de la realidad que me permiten tener esta experiencia, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo de meditación es entrar en estado de Nirvikalpa. O sea, haceros a la idea de todos los Vikalpas, o sea, todos los interpretadores que necesitamos para tener, Juanjo y yo, esta experiencia, ¿vale? Mis sentidos, recibiendo todo aquí, que este señor con el que me acosté anoche y me levanto esta mañana es mi marido, llevo X tiempo con él, que he quedado con Blasco para que nos grabe. Claro, todo O eso es sea, mente que no es la que está pasando ahora. eso sin meternos en Sí, que yo esté agobiada y ya me levante con ansiedad por cosas del pasado o proyecciones del futuro, ¿vale? Entonces, claro, pues que el ser humano para realmente tener una experiencia de realización, o sea, tiene que destruir, o sea, como la fuerza atómica. O sea, tienes que ir atrás de toda la creación de esta realidad para aliviarte un poco. sí, Y entonces todas esas técnicas de meditación que se quedan siendo el observador, vale, porque te quitas dos impurezas, o sea, te quitas el karma, o sea, el estar controlando, porque el ratito que estoy aquí como una lechuga, que solo estoy siendo el observador y tal, no sé qué, pues como no estoy angustiada por conseguir nada y angustiada por manipular nada, pues me relajo. Pero esa no es una técnica que os vaya a hacer o sea, feliz. Esa es una técnica que te vaya a iluminar. O sea, el observador está, o sea, esto es un objeto, ¿vale? Aquí está el observador, pero el expanda, la creación de la conciencia está está. antes del observador. O sea, el observador ya está en el mundo creado, ¿vale? Tienes que irte antes en tiempo de ese observador para tocar algo que no tiene, que no es ni objeto o sujeto, ¿vale? Que está across. Entonces esa es la verdadera meditación. Muy bien. Yo me quedo a ¿Me quedo ya gusto, aquí? yo me quedo a gusto ya. Vale. Estoy lleno, Pues satisfecho. espero que hayamos... Hay un enlace en nuestra página web que creo que está en el podcast, si no es tantrasibaitaplicado.com, que es el test de entrada a la escuela. Haz el test, no os compromete nada. Mira a ver si estáis preparados para entrar. si os ha picado Es muy importante, de verdad. esta posibilidad de hacer que vuestras posibilidades sean infinitas, pues venirse. Bueno.